Nos encontramos en el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma. En él podemos encontrar una gran variedad de flora, fauna y restos fósiles que nos ayudarán a entender mejor el mundo en el que vivimos. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. Desde 1991, el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma se ha convertido en un importante centro de investigación y difusión sobre la vida natural. Con su trabajo consiguen crear conciencia en el público que los visita y hoy vamos a conocerlo. La mayoría de los museos universitarios generalmente se tiene pues colecciones científicas provenientes de las investigaciones de los profesores, de los estudiantes y también de otros investigadores, no solamente nacionales, sino también extranjeros. Entonces, estas colecciones generalmente servía como un material didáctico de aprendizaje, de enseñanza, ¿no? Y también para la investigación. Entonces, no le quedó una mejor idea a la doctora Vera Aleman para proponer la creación de un museo de historia natural de la Facultad de Ciencias Biológicas. Es así como en el año 1991 se crea el Museo de Historia Natural, pero adscrita a la Facultad de Ciencias Biológicas todavía. Hasta el 97 estuvo a cargo de la doctora Vera Aleman, del doctor Menandro Ortiz, del doctor David Talledo Gutiérrez, y a partir del 97 me dan la encargatura del museo. Y en el 2012 hubo una exposición en la explanada de la Municipalidad de Surco, y allí llegó una colección, esta colección de fósiles que lo trajo el señor Klaus Homniger, que en Alemania tenía pues un museo, el Museo Meyer-Homniger, hizo la exposición Surco y luego dijo, ¿ahora dónde lo llevo? Pues nosotros fuimos los primeros que le dijimos, hay que llevarlo al Museo de la Ricardo Palma. A través de un convenio con el Museo Paleontológico Meyer-Honinger, se logró implementar la sala de exposición de paleontología con una exposición sobre la evolución de la vida en nuestro planeta, con fósiles desde los 1.600 millones de años hasta los últimos 10.000 años antes de Cristo. Tenemos que entender que la variabilidad genética que nosotros tenemos se debe a la adaptación biológica. En la época prehistórica, diríamos así, las extinciones pues, se llevaban a cabo cada millones de años, pero ahora estamos viendo que la extinción es cada vez más rápida. Que hay un informe inclusive de la Organización de las Naciones Unidas donde dice que cada día se está prácticamente extinguiendo como 150 especies. Los fósiles son cualquier tipo de vestigio o rastro que ha dejado cualquier tipo de criatura. Estamos hablando de plantas, animales, bacterias y que han pasado por el proceso de fosilización, que básicamente se forman producto de la mineralización. Si tú, por ejemplo, ves un fósil, te das cuenta pues que se parece mucho a una roca. Y es básicamente porque el mismo proceso de tal cual para formarse ha absorbido esos minerales. Por eso son de diferentes colores, texturas y variantes. Los fósiles literalmente son una ventana al pasado porque nos permiten conocer desde los ecosistemas prehistóricos, tipo de ambiente que ha sido, clima, hasta la estructura que existía en esas épocas tan remotas. Dentro del museo contamos con una gran diversidad de fósiles que incluyen tanto de animales, plantas, bacterias,
pero también incluyen lo que vendrían a ser el mismo animal, el mismo resto del organismo. Hace millones de años muchas criaturas, básicamente la vida comenzó en el mar. Y hubo una época donde toda la vida se desarrollaba justamente ahí, hasta que comenzaron a colonizar el ambiente terrestre. Primero fueron las plantas, porque son los productores primarios, y luego un grupo tanto de invertebrados como los insectos, arácnidos, y también los vertebrados que vendrían a ser los primeros peces que van a dar origen a los anfibios, porque vieron un ambiente que podrían colonizar. Bueno, los objetivos del museo es aportar, contribuir al conocimiento ambiental y desarrollar pensamiento crítico en los visitantes, de tal manera que pues puedan entender que la protección y el respeto a la naturaleza es muy importante, ya que estamos viviendo esta crisis ambiental. Además de la colección de fósiles que hay en el museo, este cuenta con una exposición de dinosaurios. Al volver, conoceremos más sobre la historia de estos gigantes del pasado. El Departamento de Paleontología fue el primero en fundarse en el museo, gracias a las contribuciones de las alumnas y alumnos de la universidad, que fueron creciendo gracias a sus investigaciones y a las alianzas que se han realizado con otras instituciones, como con CITEC y la Universidad de Pensilvania. En la exposición tenemos una gran diversidad de dinosaurios, donde se incluye, por ejemplo, al Ginzosaurio, que es un gran dinosaurio herbívoro. Una de sus principales características es la presencia de una gran cantidad de dientes en la boca. Tiene casi unos 200, formando lo que se conocen como baterías dentarias. Son de los primeros dinosaurios que tienen la capacidad de poder moler y masticar sus alimentos. Antes básicamente tragaban. Poseen también una pata delantera muy similar a la nuestra, incluyendo pues el dedo pulgar que le permitía poder sujetar y agarrar ramas, en este caso para poderse alimentar. El Ginzosaurio ha sido descubierto en lo que actualmente vendría a ser China. El Cretácico inferior hace unos 100 millones de años aproximadamente, que es un lugar muy rico en lo que son fósiles. Tenemos también al máximo de todo el periodo Jurásico, que se conoce como el Alosaurio. Se caracteriza por tener la capacidad de poder desarticular las mandíbulas como las serpientes actuales y dar justamente grandes bocados, aparte de también tener grandes garras en las patas delanteras. El Alosaurio es del periodo Jurásico, hace unos 150 millones de años, y es de Norteamérica. El famoso Tiranosaurio Rex, que es el más famoso de todos los dinosaurios. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, pues presenta unas mandíbulas muy poderosas. De hecho, es de los dinosaurios que tienen la mordida más fuerte de todos los que conocemos hasta la fecha. El Triceratops, que es un gran dinosaurio herbívoro con cuernos, se caracterizan también por presentar pues 3 cuernos, 2 sobre los ojos y 1 sobre la nariz, y una gran cresta en forma de abanico sobre la cabeza. Tanto el Triceratops como el Tiranosaurio Rex, ambos son contemporáneos. Vienen de lo que actualmente vendría a ser Estados Unidos hace unos 65 millones de años, final del periodo Cretácico. Mientras que el grupo de Deinonychus, que es pariente cercano de Velociraptor, se caracteriza por ser ágil, veloz y sobre todo por presentar una garra retráctil en la pata trasera, que le servía justamente para poderse defender y sobre todo también para escapar en el momento de trepar de otros depredadores. En el caso de Echmontonia se caracteriza por presentar una gran cantidad de huesos sobre la piel que se conocen como osteodermos, que básicamente conforman en su conjunto una armadura ósea que le permite defenderse de otro tipo de dinosaurios, sobre todo los carnívoros. En el caso, por ejemplo, del Egmontosaurio y el Deinonychus,
Ambos también son norteamericanos y están aproximadamente unos 100 millones de años, Cretácico inferior. Grandes saurópodos como el brontosaurio, pues se caracteriza por tener huesos bastante grandes y fuertes para soportar su peso, que básicamente son de varias toneladas. Y que no son exactamente un dinosaurio, pero corresponde a la misma época que son los pterosaurios, ¿no? Como el topuxchuara, que es un gran reptil volador. Se caracteriza por presentar un hocico bastante alargado, muy similar a un pico de pelícano, y una cresta muy grande, triangular, que le servía a manera de timón para poder maniobrar y buscar el equilibrio en el aire, ¿no? Como especie de timón. Ese es brasileño, se encontró en Sudamérica y va de unos 120 millones de años. Son básicamente reproducciones. Generalmente los museos no trabajan con los originales por cuestiones de conservación. Tenemos personas especializadas que se conocen como paleoartistas que se encargan de hacer este tipo de reconstrucciones, ¿no? Acá también en el museo tenemos esa capacidad de hacer réplicas también de fósiles de dinosaurios. Podemos descubrir con estos tipos de fósiles, uno, cómo era la vida del pasado, qué características tenían estas criaturas para adaptarse a su medio ambiente y entender un poco más acerca de cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hemos encontrado una gran cantidad de características que comparten con las aves, incluso hemos encontrado dinosaurios emplumados. Justa prueba y evidencia irrefutable de que justamente las aves descienden de los dinosaurios y por lo tanto vendrían a ser sus parientes vivos más cercanos el día de hoy. El Departamento de Zoología cuenta con muchísimos especímenes en su colección, conseguidos durante diversos proyectos de investigación realizados por el museo. Estos permiten apreciar con detalle el valor de la diversidad de especies y comprender mejor el mundo natural a través de la información que brindan sus investigaciones. En el caso del Departamento de Zoología, tenemos prácticamente representantes de muestras de todas las provincias del país. Las muestras de zoología están organizadas de manera taxonómica. Esto quiere decir que están ordenadas de manera por grupos, tanto de familias, órdenes, géneros. Vale la pena resaltar aquellas especies que, por ejemplo, son endémicas, o sea y también las que están en peligro de extinción en la fecha. Tenemos al famoso pauche, que es el pez de agua dulce más grande del mundo. También tenemos grandes felinos como el lotorongo o jaguar. También gallito de las rocas, caballitos de mar. Y dentro de los invertebrados, por ejemplo, tenemos también grandes escarabajos como el escarabajo Hércules o el Dynastis, que muchas de esas especies, por ejemplo, actualmente están en peligro de extinción, producto de la pérdida del hábitat, del contrabando o tráfico de especies y también producto de la contaminación ambiental como tal. El trabajo de conservación de las muestras en exhibición pasan por diferentes etapas, desde controlar las condiciones ambientales de humedad, temperatura, luminosidad, también estar constantemente limpiando, sacando el polvo, viendo que no se forme ningún tipo de partículas como hongos o termitas. Este tipo de muestras son fundamentales para poder conocer la gran diversidad de especies que forman nuestra fauna actual. Muchas de estas no solamente son importantes de manera económica, sino que también
cumplen dentro de sus roles lo que se conocen como servicios ecosistémicos. Pueden controlar plagas, pueden dispersar semillas, polinizar plantas, entre otros muchos factores que nos benefician de manera directa, aunque no estamos tan conscientes de aquello. Además del Departamento de Paleontología y Zoología, el museo cuenta con una muestra de botánica que nos acerca a la gran variedad de plantas que hay en el Perú en sus diversos ecosistemas. Al regreso conoceremos más sobre esta colección. La selección botánica del museo cuenta con más de 4.000 muestras catalogadas, que corresponden al 90% de especies conocidas en el Perú. Esta muestra nos ayuda a entender el rol y la importancia que tienen en los diferentes ecosistemas. En el área de botánica contamos con especímenes que abarcan todas las regiones del Perú, desde la costa, la sierra y la selva, y sobre todo están divididas por los diferentes ecosistemas que los componen, que van justamente desde el desierto, lomas, alto andino, selva alta, selva baja. En el caso de las plantas, están clasificadas de acuerdo a las características que van adquiriendo, ¿no? Desde las plantas más primitivas, que vendrían a ser las algas, que pertenecen al grupo de los protistas. Luego siguen las primeras plantas como tales, que son musgos, primeras plantas terrestres, que vendrían a ser los helechos, coníferas como el pino, la secoya, los abetos, las primeras plantas con flores, que actualmente son la mayoría, y también desde ese grupo están los hongos, ¿no?, que pertenecen al grupo de los de reino fungi. Los ejemplares más representativos vendría a ser, por ejemplo, la flor de la cantuta, que justamente es nuestra flor nacional, el árbol de la quina, que está en nuestro escudo nacional, que es importante porque produce la quinina, que nos ayuda a combatir la malaria, la uña de gato, y tenemos también plantas de papa, de diferentes tipos de orquídeas, porque en el país hay muchas orquídeas que son endémicas, y también de los pájaros andinos como la kiwicha o la cañigua. Las plantas son fundamentales para el desarrollo de cualquier tipo de economía. ¿Por qué? Porque son los productos primarios. La agricultura, por ejemplo, nos permitió establecernos como civilizaciones como tal, aparte de que le hemos dado una gran cantidad de usos, ¿no? Textiles, medicinales, también teñido, entre otras cosas. En la sala de microorganismos nosotros tenemos microscopios, ¿no?, que justamente ayudan a que los estudiantes puedan conocer estos seres microscópicos que solamente pueden ver con estos aparatos. Y consideramos que ayuda mucho a incitar a la investigación científica. La sala de microorganismos, que realmente para muchas personas es algo novedoso, y la idea de tener esta sala es justamente de hacer conocer que seres vivos no solamente son lo que podemos ver, porque microorganismos encontramos en todos los niveles, ¿no? En el suelo, en el agua, en el aire, en nosotros mismos tenemos una gran cantidad de microorganismos que también cumplen una función importante. Es importante hacer conocer a la comunidad que en el suelo tenemos muchos microorganismos que permiten la fertilidad del suelo. De igual manera, en el mar tenemos el fitoplancton, que forma parte de un ecosistema marino, ¿no?, de la cadena alimenticia, pero también son los que nos dan la mayor cantidad de oxígeno.
Además de la muestra permanente, el museo constantemente busca renovarse a través de sus muestras temporales y de las distintas actividades que realizan. A través de un trabajo constante de comunicación, tanto con investigadores como con el público, han logrado hacerse un lugar importante en las diferentes comunidades de las que son parte. En el Museo de Historia Natural Vera Alemann se han realizado diferentes exposiciones temporales a lo largo del tiempo. Una de las más importantes que puedo mencionar son sobre las ballenas en el desierto. Otra exposición temporal que tuvimos fue sobre los tiburones en el túnel del tiempo. Los tiburones no solamente son estos seres depredadores que vemos en las películas, sino que también son peces con los que habitamos en nuestra ciudad inclusive, ¿no? Como por ejemplo el pez toyo, que es un tiburón, o el tiburón blanco. Son especies marinas con las que convivimos y son muy importantes en la red trófica. Otra de las exposiciones que tuvimos fue el mundo marino. Hoy en día esta muestra ya es una sala permanente porque justamente ha tenido mucho impacto en nuestra comunidad. Surgió a base de una investigación que se hizo en las distintas playas del sur de Lima, donde se encontraron animales varados. Se pudo encontrar en estos animales restos, mucho plástico dentro de ellos, y eso hizo que justamente estos animales perdieran la vida, ¿no? El museo realiza distintas actividades de difusión a través de las exposiciones itinerantes que llevamos a las ferias ambientales en colegios, en barrios, en parques, ¿no? Asentamientos humanos y ollas comunes. Con respecto al programa educativo que tenemos, contamos con recorridos temáticos que pueden ir desde, por ejemplo, el recorrido del amor en los tiempos jurásicos, que habla sobre el cortejo de las especies, como también sobre la maternidad salvaje, que habla un poco sobre el comportamiento que existe, la parentalidad de la biodiversidad. Además, también tenemos el recorrido Vámonos al Museo, donde conocemos un poco sobre las especies amazónicas, tanto de flora y fauna que hay en nuestro museo, con la intención de que cada vez que el visitante llega al museo pueda llevarse una experiencia diferente, ¿no? Por otro lado, con respecto al cumpleaños en el museo, lo cual incluye un recorrido temático, un taller educativo, y les damos un espacio para que puedan compartir ahí sus fiestas de celebración. El museo se vuelve como su casa y ellos invitan a sus familiares, amigos, a venir al museo como si fuera su casa también, ¿no? Eso es algo que nos gusta mucho, nos emociona y es parte del contenido educativo del museo. El Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma ha logrado crear un espacio de reflexión sobre la diversidad de especies en el mundo natural. No dejen de visitarlo y de visitar las redes de Museos Sin Límites. Nos vemos en el próximo programa.